Para mí una familia empresaria debe de transmitir el capital emprendedor, ¿no? Esa capacidad a tomar riesgos, a identificar oportunidades. ¿Cómo se hace eso si solamente estamos repitiendo lo que hacemos y tratando de mejorar nuestro producto? Pero por más que trates de mejorar tu producto o servicio, pues todos los productos y servicios tienen un tiempo de vida, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de Legado Live. En esta ocasión me encuentro muy contenta de recibir a mi amigo y colega de muchos años, Luis Felipe Cisneros Martínez, quien es profesor de emprendimiento y empresas familiares en HS Montreal, donde además es director del Centro de Familias Empresarias. Luis Felipe, bienvenido, amigo. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Sí, muchísimas gracias por la invitación y pues, para mí es siempre un placer estar aquí en el TEC, en el EGAD y colaborando con el Instituto de Familias Empresarias. Y bueno, alguna vez estuve aquí en este edificio y me da nostalgia cada que vengo Claro. a esta bella institución, este bello edificio, visitarlo, ¿no? Con el excelente equipo que tienes. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si iniciamos uno de los temas que estoy convencida que no solamente nos apasionan a ti y a mí, sino a muchas de las personas que estarán viéndonos en este Legado Live? Y es justamente el tema de emprendimiento familiar y cómo ya por muchos años, de toda tu experiencia acompañando a familias empresarias en México, Estados Unidos, Canadá y otras latitudes, tú has desarrollado junto con otros colegas esta, ¿cómo podríamos decir? Este binomio de explotación y exploración en el emprendimiento. Y cuando se trata de una familia empresaria, esta exploración, tú hablas mucho de pensar alrededor de la caja. Y bueno, en ese marco lo iniciamos, pero hablemos de lo que es para ti estas grandes oportunidades que tienen las familias empresarias de pensar en estas, no sé si decirles dos direcciones o ambas direcciones, o utilizar esos recursos que tienen como una familia generando valor a través del emprendimiento. Sí, es por eso porque ahorita que cuando oímos explorar y explotar, pues semánticamente podemos pensar que son contradictorios, ¿no? Pero la verdad es que coexisten y pueden coexistir muy bien. Y este, eh, eh, vemos que cuando un emprendedor, una emprendedora identifica una oportunidad, tiene una idea, pues al principio va a explorar sus ideas, oye, se venderá de esta manera, sí se vende, pero no a este tipo de clientes, este otro tipo, pero tienes que cambiar y cómo vas a llevar eso, ese valor hacia el cliente, cuánto vas a cobrar. Entonces, estás experimentando. Una vez que el modelo de negocios es relativamente recurrente, entonces ya la empresa deja de innovar o de experimentar a ese nivel para comenzar a explotar lo que tiene, y cuando empiezas a explotar o mantienes una explotación, ahí buscas ahora hacer innovaciones ya no radicales, pero innovaciones para ser más productivo, ¿no? Para mejorar la calidad, para mejorar el servicio, para reducir los costos. Y eso está bien. El problema es que si eso lo llevas al extremo, entonces pues vas a continuar a seguir explotando, y si pierdes esa capacidad de explorar, pierdes la innovación. Y en muchas empresas familiares longevas, a veces decimos, ¿por qué quiebran o se venden las empresas familiares, no? Está claro que porque la sucesión no se planea, o la continuidad no está bien planeada, o porque las nuevas generaciones no se les desarrolló un espíritu emprendedor, o porque hay un conflicto familiar, etcétera. Pero una muy importante es pues simplemente porque el producto y el servicio, o el servicio que ofrecemos, pues está Deja de ser caro, relevante, ¿no? Sí, deja de ser relevante. exactamente, ¿no? Ya la creación de valores
es muy poco, ¿no? La gente, lo podemos ver, ¿no? Si tenías una disquería, ¿no? Antes podías comprar discos, antes podías De comprar vinil. la cantidad de empresas de autoservicios con marcas mexicanas que no existen. O sea, la cantidad de empresas, sí, los hijos de vinil, la cantidad de empresas que, por ejemplo, tienes una agencia de viajes hoy en día, tienes que pensar cómo vas a sobrevivir, o una agencia de traducción. Entonces, lo que muchas veces el continuar explotando una empresa familiar y tratar de conservar a rajatabla la tradición, pues hace que dejemos de hacer grandes innovaciones y que entonces no hacemos pequeñas, pero lo que hay que hacer es que paralelamente a la explotación, hay que dar proyectos a las nuevas generaciones para que empiecen a echar a andar sus ideas, un proyectito de, no sé, 2,000, 3,000, 10,000, y lanzar un nuevo producto, mejorar un producto, hacer algo con, con una Es- capacidad que es excedentaria en la empresa. Este, mm, yo digo, el ejemplo extremo de lo que no hay que hacer es unas motos americanas muy conocidas, ¿no? Pues, digamos la marca Harley Davidson, ¿no? Harley Davidson era una empresa familiar y pues hicieron esta moto icónica con una calidad fuertísima. Vean, hay policías del DF que todavía tienen las que vemos en las películas de Pedro Infante, ¿no? Es la calidad. Simplemente que la gente no solo te compra por la calidad, te compra por el valor que percibe. Entonces, en los años 80, los japoneses agarran la moto de pista, la moto de los corredores, y nos la venden en la agencia, como si hoy pudieras comprar un Fórmula 1 en una agencia y todavía más barato que la moto. mm, Entonces, la gente decía, no va a poder competir contra Harley o contra ese tipo de motos sí. porque son de plástico y porque tienen menos calidad. La gente lo que quería era el aerodinamismo, Mm. y no entendieron que no es lo que tú le quieras ofrecer, sino lo que la gente pide. ¿Por qué Harley no la cambiaba? Porque la familia decía, es que esta las hizo el abuelo o el papá, entonces es la tradición. Pero el papá, el abuelo, el fundador, era un emprendedor. Si se hubiera encontrado en esa situación, hubiera modificado Cambiado. y sacado una línea, ¿no? Entonces tuvieron que venderla, compraron los empleados que siguieron con la misma tradición, y después la compró otro grupo, ¿no? Que cambió el modelo de negocios. Pero hay otras empresas que han perdurado muchas generaciones y lo que han ido haciendo es, pues no pasan de fabricar juguetes a satélites, ¿no? Pasan de ver elementos de su modelo de negocios que pueden cambiar la manera de producir, la manera de vender, otro segmento del mercado, y continúan explotando lo que hacen mientras que desarrollan otro portafolio de diferentes ofertas, ¿no? Como es el caso de Lego, que producía juguetes de madera, luego juguetes de plástico. La segunda generación saca los famosos ladrillitos, Mm. que es una propuesta de valor diferente, ¿no? No solo es un juguete que tiene una función determinada, sino que puedes crear universos con él. Y pues siguieron haciendo las dos líneas de juguete hasta que los ladrillitos pues tomaron el mercado y luego sacaron Duplo para niños. Y las otras generaciones han puesto ahora, eh, eh, compran los derechos de Star Wars o de Mm. otras marcas para hacer maquetas Lego, y al mismo tiempo venden los derechos de Lego para hacer películas o para que los utilicen en parques. Entonces, pues están tratando de mantener un equilibrio entre la explotación y la exploración, ¿no? Sí. Como pueden darse cuenta, es muy natural cómo nos muestras el profundo entendimiento que tienes de la forma en la que emprenden e innovan estas empresas familiares longevas o grupos familiares detrás de estas marcas emblemáticas de distintas partes del mundo. Cuando hablas de tradición, em, te escucho y pienso en cuáles, o sea, sí hay elementos de ese
pasado o de ese inicio que los fundadores, hablando de las motos, hablando de la empresa de Lego, tenían como el valor de sus valores, ¿no? O sea, dices, esto es fundamental, pero ¿en qué momento se confunde honrar el pasado con tradición significa no le movamos? Porque finalmente dices, quien es capaz de identificar qué fue eso que al abuelo, o al bisabuelo o a los fundadores en un momento dado fueron capaces de crear algo innovador a un mercado que estaba dispuesto a reconocer ese valor, entonces no es el producto, no es el servicio, y es tal vez todo lo que se articula en un modelo de negocios, como bien dices. Entonces, adviertes en un tener cuidado con lo que puede significar explotar sin tener claridad de qué son los recursos y eso que se está tratando de explotar. Porque es una realidad que la familia va desarrollando ciertos, o sea, va formando un músculo en función de lo que en principio les dio sentido a la creación del primer negocio, pero llegan a perder de vista cuál es el propósito por el cual están no solamente siendo más eficientes o productivos, como tú decías, sino respondiendo, y entonces no escuchas lo que está pasando allá afuera. Entonces, de alguna manera, sí hay o escucho en la forma en la que utilizas tradición, en no estar atentos a otros elementos del modelo de negocios que tendrán que ver con la respuesta a los mercados o a los entornos en los que cada vez estamos pues más expuestos con más cambios ¿no? Y más variantes. Entonces es estar muy, muy atentos. Y en ese sentido, cuando te escucho o sea, cuando se nota, o se aprecia la exploración, es cuando esa tradición no te impide el escuchar el entorno, pero también reconocer lo que tú tienes, ¿no? Como que tú dices siempre, hay que pensar no fuera de la caja, alrededor de la caja, porque efectivamente si tú observas y te reconoces con esos recursos, con todo lo que como familia empresaria o como grupo empresarial familiar se puede ir acumulando, tendrás más posibilidades de responder de manera innovadora, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, hay varios elementos súper interesantes que he mencionado. Uno es que, sí, una de las maneras para mí una familia empresaria debe de transmitir el capital emprendedor, ¿no? Sí, la empresa, pero a la empresa, pero también el capital emprendedor, ¿no? Es decir, esa capacidad a tomar riesgos, a identificar oportunidades, a invertir en lo que creemos el buen momento con la información que tenemos. Entonces, cómo se hace eso si solamente estamos repitiendo lo que hacemos y tratando de mejorar nuestro producto? Pero por más que trates de mejorar tu producto o servicio, pues todos los productos y servicios tienen un tiempo de vida, ¿no? Entonces, tienes que decir, ok, dentro de lo que hago, dentro de mi modelo de negocios, a quién le vendo, cómo le vendo, qué produzco y cómo lo produzco, qué puedo conservar y de nuevo, cuáles son los valores de la familia y sobre todo cuando llega una nueva generación, cuáles son los valores que se van a quedar y cuáles son los que se van a agregar y algunos que se van a ir también. Claro. Es decir, nunca he visto una familia que cambie 100% los valores. O sea, normalmente, por ejemplo, nuestra generación pues, es más de conciliación, empleo, familia, y las nuevas generaciones son más en aspectos más ecológicos. Entonces está claro que hay valores generacionales que llegan, pero también hay otro tipo de valores dependiendo de la familia, la formación, los orígenes, ¿no? Pero entonces está esta integración gradual de nuevos valores que nos lleva a decir, pues, en dónde vamos a hacer la exploración, ¿no? Entonces,
primero, estar conscientes que lo que estamos haciendo, como diría Yves Pigneur o Alex Osterwalder, dicen, todos los modelos de negocios tienen una fecha de caducidad, como un yogur. Además que en el yogur está escrita, ¿no? Y en el negocio la tienes que ver, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de eso y decir, ok, sin pasar de la noche a la mañana a otra cosa, ¿qué podemos explorar para hacerlo? Pero que además esté ligado a los valores de la nueva generación, pero que utilicemos recursos que tenemos y que podamos seguir explotando lo que hacemos y explorando nuevo. A lo mejor lo que vamos a hacer ahora nuevo va a ser el core business ahora de la empresa, o a lo mejor vamos a mantener las dos líneas. Les doy 3 ejemplos muy rápido. Uno mexicano, una familia empresaria que me tocó, bueno, tuve los hijos de alumno, porque sigo dando clase a distancia para el TEC, desde Montreal. Los papás producían envases de plástico y los hijos súper ecológicos son, pero súper ecológicos. De hecho, cuando les preguntaban en la escuela... Casi les daba pena, ¿no? Sí, decían, mis papás trabajan en gobierno, o sea, serían capaces de decir lo que sea, men. Entonces, en un taller, ellos dicen, bueno, vamos a empezar a trabajar con los desperdicios. ¿Qué podemos hacer con los desperdicios plásticos? O sea, porque pues, tenían mucha merma y eso, entonces la tenían que enterrar, creo. Entonces, hacen un equipo multidisciplinario en un espacio pequeño, con un presupuesto mínimo, como una startup, ¿no? Y hacen ladrillos de plástico, ¿no? Hacen ladrillos de plástico. No tengo uno, el prototipo, pero lo que les quiero decir es que ese ladrillo, hoy hay muy poco en México, porque esto se exporta a Japón y a Turquía. Y bueno, pues hoy es 100% de la empresa. Entonces siguen trabajando el plástico. Entonces las máquinas se reconvirtieron en otra cosa, pero ahora dicen, estamos salvando el planeta ladrillo por ladrillo, ¿no? Lo cual pues, me parece excelente. Y todos contentos, ¿no? Claro. En Canadá hay una empresa que hace transporte en avionetas de Montreal o de las ciudades del sur hacia el norte, pero cada vez hay más competencia. Entonces la hija, y es muy difícil reclutar pilotos, entonces el papá tenía su propio formación de pilotos. Escuela de pilotos. Su propia escuelita de pilotos, aunque era para su consumo, claro, de su empresa. Pero si tienes la licencia de piloto canadiense, la puedes utilizar en Estados Unidos. Y es muy difícil sacar una visa para estudiar piloto en Estados Unidos. Y con la licencia canadiense, pues sí, entonces la hija dijo, pues los tenemos subutilizados, la aula y los profesores, vamos a empezar a... Entonces ahora tienen 3 campus, ¿no? Uno en español, uno en chino, en mandarín, y no 4, y uno en inglés y uno en francés. Entonces siguen manteniendo los aviones, ahora tienen un mercado de lujo, ahora tienen un jet de lujo, pero pues el negocio son la formación, cuando sus avionetas no estaban utilizadas, cuando sus aulas no estaban utilizadas, claro, cuando los instructores, o sea, agarraron todas las capacidades excedentarias instaladas, y a partir de ahí el papá decía, ok, pero no distraigas de operación. O sea, tampoco fue fácil meter. Claro. Y ahora, entonces, pues, de nuevo, ¿no? Le dieron, o sea, no pensaron fuera de la caja, vieron los recursos que tenían y pensaron alrededor de la caja, ¿no? Podríamos continuar conversando y, sin embargo, tenemos que cortar aquí esta deliciosa charla, Luis Felipe. Muchas gracias por compartirnos, como siempre, todas estas experiencias cercanas y vividas a lo largo y ancho del planeta. Muchas gracias. No, como siempre, un placer. Gracias a ti. Hasta aquí un episodio más de Legado Live.